Rafael Vázquez. Estamos como muy agradecidos por la oportunidad que nos da de poder tener esta entrevista. Estamos trabajando en un proyecto que es referente al rendimiento empresarial e innovación en marketing dentro del sector hotelero. Es por eso que estamos aquí, para que pueda ayudarnos. Recibo un cordial saludo de parte de nuestro grupo de investigación de mercados 2 y también de cada uno de los miembros de nuestro curso que cursamos con el ingeniero Eddie Castillo. Entonces, queríamos conocer un poquito, ingeniero, cuál es háblenos un poquito acerca de su experiencia en el sector del turismo hotelero. Ya, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Es para mí me hace sentir bien que me consideren para este tipo de actividades académicas. En cuanto a mi experiencia, pues bueno, la verdad es que mi experticia es más en el ámbito turístico. Sin embargo, pues tengo muchas personas conocidas. De hecho, tengo una materia que doy sobre gestión hotelera. Entonces, bueno, podría decir que gran parte de mi formación la hice aquí en la universidad, cuando era ingeniería en administración turística y hotelera, y mi masterado lo pude realizar en la República Popular de China. Entonces, pues conozco muy bien cómo se maneja a nivel, digamos, internacional un poco la gestión de la hotelería y sobre todo la innovación, que el Asia está súper avanzada en comparación con nuestra industria actual. Muchísimas gracias, Magíster. Entonces, comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuáles cree que sean las tendencias de innovación en marketing que pueden influir dentro del sector hotelero en los próximos 5 años? Ya, bueno, realmente lo que está funcionando, y yo creo que están como siendo disruptivos en este momento, pero creo que en 5 años va a ser adoptado por más empresas. No sé si han escuchado el término inbound marketing. Inbound marketing. Realmente no lo he escuchado. Ya, bueno, el inbound marketing se refiere a todas esas acciones que puede hacer una empresa para hacer que el turista busque a los hoteles y no viceversa. Es decir, que el turista es quien se encarga de encontrar el lugar donde se va a hospedar a través de varias estrategias en las que la empresa como tal no es intromisiva, digamos así. O sea, el marketing tradicional es como que voy en HCL, por ejemplo, above the line, que mando a recursos, por ejemplo, televisión, radio, revistas masivos. Ya eso ya está pasado de moda. Ahora es una tendencia más como que la personificación o la personalización de los servicios de marketing. Es decir, a través de tu buscador en las redes sociales, cómo son tus comportamientos, qué tipo de fotografías subes, si tienes amigos o lo haces con la familia, un algoritmo te convierte en una cifra, y esta le puedes vender a los hoteles para saber qué tipo de turistas estarían, digamos, interesados en ir a tu hotel. Una vez que tienes esta base de datos, directamente hay un contacto con el cliente de una forma más sutil, digamos así. Por ejemplo, estás navegando en alguna cuestión y ¡pop! Un pop-up, porque te conoce que tú sabes que tienes una familia, tienes un hijo, y te ofrece exactamente lo que se ajusta a tus necesidades como tal. Entonces, ese es el inbound marketing, todas esas maneras de gestión que hacen que el cliente sea quien encuentre el destino. Entonces es un poquito disruptivo en ese sentido, porque ya no es como que soy hotel, voy a invertir en esto y pues ya tengo los clientes. Es al revés. Tú mandas una publicidad específica para cada persona. Entonces, cuantas más personas puedan entrar en uno como embudo, digamos así, por eso es inbound, adentro de. Entonces, pues esa es la tendencia que estamos manejando ahorita con la tecnología, Big Data y todo eso. Oh, ya, muchas gracias, ingeniero, por el conocimiento que nos acaba de aportar el inbound marketing. Realmente siento que es una incidencia muy, muy grande. Lo podríamos comparar un poco con lo que es la inteligencia artificial que usted busca y ellos mandan, como digamos, datos también de lo que usted busca. Bueno, la inteligencia artificial funciona de otra manera, pero sí tiene que ver con el Big Data. ¿Sí? Sí, o sea, con cada persona es un sinnúmero de información, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a usted le gusta el azul, le gusta, no sé, los lugares de naturaleza, le gusta. Cada persona tiene sus gustos propios, pero se van registrando todo lo que usted hace en Google, por ejemplo, qué es lo que busca cuando está en redes sociales, qué lugares es los que visita, o dónde sube fotografías, cosas así. Entonces, todo eso se registra, ¿sí? Entonces, hay empresas especializadas en captar datos y
y que después se les vende a las empresas grandes para que sea un marketing más específico. Es como que le das en el grano justo lo que necesitas y ¡pum! Te ofrezco lo que quieres, sin ser intromisivo. O sea, porque la cuestión es que cuando te llaman, les llaman a ofrecer esto, es como que llámame después, ¿no es cierto? Entonces es todo lo contrario. Tú como es como que lanzas un anzuelo y el cliente pica, pero todo lo demás va construyendo el mismo cliente. Oh, ya. Y referente a lo del inbound marketing, creo que es algo muy interesante. ¿Se ha estado aplicando en los diferentes países o aquí en el país de Ecuador? Bueno, en el Ecuador no tengo conocimientos de que haya alguna digamos, empresa que se dedique a recolectar datos de esta magnitud para venderlos. Pero sé que, por ejemplo, tenemos en Malasia, en Kuala Lumpur, es uno de los destinos del sudeste asiático que maneja muchísimo la parte de Big Data para destinos turísticos. Entonces, en Kuala Lumpur pueden encontrar desde pensiones así tipo Airbnb hasta hoteles de lujo que pues, puedes pagar hasta unos 400, 500 dólares por una suite en un hotel de lujo, por ejemplo. Entonces, dependería muchísimo del segmento del mercado al cual está dirigido a las empresas, pero esta información es comercial, o sea, el que tiene información es básicamente el que tiene el poder. Entonces, puedes vender esta información a forma de un negocio como tal. Oh, ya, listo. Muchísimas gracias, ingeniero. Realmente eso va a ayudar mucho a nuestro proyecto de innovación en marketing del sector hotelero. Entonces, queríamos conocer un poquito más para usted qué es la innovación en marketing dentro del sector hotelero. Bueno, la innovación como tal, la concepción de lo mismo es como que in significa dentro de y bueno, innovación viene de novo, que significa nuevo. Entonces es algo que ya existe dentro de ponerle algo nuevo. En la parte de la cuestión de hoteles, algo muy novedoso que justamente puede servir, digamos, para que podamos comercializar de una mejor manera los servicios hoteleros. Principalmente yo pienso que podrían ser, digamos, el storytelling. No sé si tal vez le ubican lo que es el storytelling. Bueno, en la parte turística, una de las cuestiones que se está innovando, digamos, a nivel producto y experiencia es que el turista dejó de ser un espectador. Sí, entonces ya no es solamente ir a un lugar para observar cómo hace. Ahora el storytelling se basa en que yo como persona me pongo a hacer lo que la gente local hace, me pongo a hacer lo que los productos turísticos que están ofreciendo y después yo voy y cuento. Entonces el storytelling es contar la historia. Entonces en el marketing la innovación que hacemos es, por ejemplo, estás en un lugar, en un establecimiento y, por ejemplo, postear o hacer un live de lo que estás haciendo y en dónde estás. Entonces, tú estás haciendo marketing gratuito porque tu cliente está haciendo su post y tiene su red de amigos que le van a ver, o si son influencers, mucho más. Entonces, de forma, digamos, nueva, el storytelling es contar tu historia, tu experiencia en el mundo del turismo. Entonces, en la parte de hoteles, generalmente la innovación va más hacia la parte de convertir los establecimientos en temáticos de tal manera que el establecimiento per se se vuelva un atractivo turístico. Entonces, por ahí podría ser la cuestión de innovación en la parte hotelera. Oh, ya, listo, ingeniero, muchas gracias. Y realmente me interesó algo del storytelling. Es como que yo me tomara, digamos, una foto en el suite hotel. O sea, de manera inconsciente estoy haciendo storytelling. No necesariamente. Lo que se está haciendo es postear una foto, pero no es storytelling porque el storytelling está basado en qué experiencia yo recibí y que las personas que me escuchan o las personas que yo puedo decir el marketing boca a boca o que si lo pongo en redes sociales es que ellos conozcan cómo me sentí. O sea, va más direccionado hacia las emociones, más que una foto es una captura de un momento, más no de una experiencia. Entonces el storytelling se basa directamente en contar cómo te fue. Entonces eso es básicamente. Ah, ya, listo, ingeniero, muchísimas gracias. Entonces, basándonos un poco en lo que nos está conversando acerca de la innovación en marketing, el rendimiento empresarial, ¿usted cómo lo ve que ha ido evolucionando en el sector hotelero? Bueno, el rendimiento empresarial, pues de alguna manera, pues es una forma de medición de cómo tu empresa se proyecta hacia el mercado como tal, ¿no es cierto? Entonces yo pensaría que
hay varias técnicas para poder, digamos, diseñar procesos, sobre todo la metodología de cómo es tu empresa, por ejemplo, las metodologías utilizadas, cuál es el propósito de la empresa, etcétera. Entonces yo pensaría que, bueno, una de las herramientas tradicionales utilizadas es el Balance Scorecard, no sé si han escuchado. El Balance Scorecard es como una especie de lienzo, tipo de Canvas, no sé si cachas. Ah, sí, sí. Ya, entonces en la actualidad manejamos una cuestión que es como el V, o sea, sería la V labial Canvas Model, que es como una especie bueno, es abeja la traducción, ¿cierto? V, Canvas Model, y esta le agrega un componente súper interesante que es el componente humano y es el propósito social que tiene tu empresa para la comunidad como tal. Por ejemplo, ya, digamos que en tu modelo que tú estás, digamos, construyendo, tú dices que, bueno, no sé, se me ocurre, por ejemplo, que, digamos, cierta empresa por cada dólar de consumo o cuando tú te hospedas en un establecimiento, el hotel se encargará de que $1 de lo que tú pagas sea para madres solteras o que sea para, no sé, alimentar a niños en comunidades indígenas, cosas así. Entonces, darle un propósito social a tu empresa, pero dándolo a conocer a las personas. Entonces, si no conoces, entonces, o sea, si no promocionas, no publicas, la gente no conoce. Entonces, es de cierta manera un poquito más como incita a las personas a sentirse mejor consumiendo estos tipos de establecimientos que están teniendo un valor agregado en el sentido social. Entonces, de cierta manera, bueno, el modelo de Canvas es el V-Canvas Model, creo que podría ser una forma de potencializar esta innovación en los establecimientos hoteleros. Oye, entonces, si bien entendí, ingeniero, la manera de ver que realmente están teniendo rendimiento en el sector hotelero es cuando hacen estas contribuciones, digamos, como dice, a fundaciones, a madres solteras. Claro, inclusive, por ejemplo, en la parte de hostelería, que está clasificado en alojamiento más alimentación, uno de los ejemplos súper, digamos, prácticos es Crepes and Waffles, no sé, de ley conoce Crepes and Waffles, es el restaurante. Sí. Entonces, la mayoría del crew, del personal, son madres solteras. Entonces, de por sí, les están dando trabajo a las madres solteras y, bueno, personas que no tuvieron oportunidad de estudiar o alguna cuestión, pero dedicado para que el servicio sea por estas personas. Entonces, es parte de la hotelería, digamos, la restauración es parte de la hostelería. Entonces, por ese lado también se ve, digamos, ese compromiso social de algunas empresas. Oye, muchas gracias, ingeniero, gracias por ese aporte hacia nuestro conocimiento. Entonces, basándonos un poquito hablando de rendimiento empresarial y innovación y marketing que hemos hablado, ¿cuál cree que es una de las principales razones por qué las empresas hoteleras líderes tienen éxito? Bueno, hay una cuestión que suene feo, pero las empresas líderes casi siempre fueron las que primero pegaron y también como tuvieron mayor tiempo para establecerse o plasmarse en el mercado, también tienen más capacidad monetaria, tienen tal vez un presupuesto diseñado para innovación, para investigación, para, no sé, para invertir en situaciones que les mantengan siempre en la cúspide, ¿no es cierto? Entonces, las tendencias salen a nivel internacional, mundial, y nosotros solamente adoptamos. No es como que el Ecuador es una industria que genera, digamos, innovación como tal. Serían muy pocos casos. Podría mencionar algunos sobre turismo comunitario en el que sí hay una innovación, pero es un caso muy particular. No es como que el Ecuador es conocido por ser disruptivo, innovativo en exponente, ¿no? En la cuestión hotelera. Pero digamos que nosotros nos dedicamos a adaptar lo que va saliendo en el mercado internacional, las tendencias y demás. Oh, ya, entonces sería, como dice usted, el que pega primero pega doble. Sí, claro que sí. Entonces, O sea, tienen más capacidad adquisitiva para poder invertir en innovaciones. Por ejemplo, les voy a mandar ahí que revisen, por ejemplo, la cadena hotelera y hotel. Durante la pandemia, por ejemplo, ellos eliminaron todo contacto humano. Todo era a través de inteligencia artificial, robots por ejemplo, tú llegas a la recepción y te recibe una máquina. Llegas con tu reserva, te escanean código QR, llega un robot, se lleva tu maleta y te deja en la habitación la maleta. Entonces, la cadena hotel es, si no estoy mal, es
creo que es, bueno, hay unos en Holanda, en Ámsterdam, hay otros, si no estoy mal, en Asia, en Japón, si no estoy mal, y pues, o sea, manejan tecnología en otro nivel, ¿no? No se podría decir. Entonces, depende muchísimo de qué podrían innovar, ¿no? O sea, qué tanta capacidad de dinero podrían invertir para ser innovadores. Oh, ya listo, entonces referente a lo que nos acaba de compartir de las empresas líderes que innovan en marketing, investigación de mercados y todo eso, nos gustaría saber, ingeniero, tal vez usted, considerando en qué nicho del sector hotelero usted innovaría para que se abra un público más amplio. Bueno, hay una cuestión que hay que analizar también porque hay situaciones aisladas que no se pueden dejar de lado en la cuestión hotelera y que no están reguladas. Por ejemplo, el Airbnb. El Airbnb en Ecuador no es regulado, no está en ninguna ley, no está en... A pesar de que tenemos un reglamento de establecimientos de alojamiento, se llama, Airbnb no aparece en ninguna parte. O sea, no aparece ese modelo porque es nuevito, ¿no es cierto? Eso es una cuestión que nació tal vez en Europa y lo estamos adoptando, es una plataforma como tal, es buscar en internet dónde me puedo hospedar y pues básicamente es una casa que te da todos los servicios como una cocina y puedes hacer tu propia comida, etc. Entonces, eso no está regulado. Ya de por sí, ese segmento es ahorita el que está rompiendo en todo el mundo. O sea, de por sí, y es una cuestión que salió hace apenas unos 7 8 años tal vez. Entonces, es una cuestión que está rompiendo el mundo. Y si es que nos vamos a lo más tradicional, lo regulado, donde están hostales, hoteles, residencias, no sé, campamentos, o sea, lo que está en el reglamento, es un poquito más difícil de innovar porque es algo que se ha concebido de forma tradicional y lo único que tendrían por sus estrategias, digamos, de comercializaciones, tal vez entrar en redes sociales, tal vez poner un sistema de reservas automáticos, o sea, irte más hacia lo que está en boga, como que dice, tendencia ahorita. Entonces, un segmento en el que se podría invertir, yo personalmente, digamos que, o sea, un criterio muy personal, yo invertiría en la parte de la promoción de destinos comunitarios. Ya, pero es que la promoción de los lugares no solamente debería ir aislado como solo te promociono más de este lugar, sino que debería ser invertir no solamente en la promoción, sino en la capacitación del servicio que van a recibir, porque no me sirve de nada tener una super campañota si el producto que voy a vender no está bien plasmado, digamos. Entonces, podría invertir en capacitación para dar un producto de calidad y con ello, ahí sí una muy buena campaña o una publicidad que sea llamativa. Igualmente, que tenga, digamos, un poco de dirección, no tan invasiva como que lánzate una rueda de prensa, cosas así, porque es como más o menos, no sé si se ubican la bomba de panfletos, ¿no es cierto? Sí, o sea, como flyers, ¿no es cierto? Disparas al aire y al que le caiga, ¿no es cierto? Entonces, eso no es la idea, sino ser más selectivo. Sí, entonces, algo de bajo costo y que es muy llamativo es el pautaje en redes sociales. Pautar en Instagram, pautar en Facebook, con bajo costo, a invertir tal vez unos $30 mensuales y vas a garantizar que tu producto se va a dirigir a las personas que probablemente tengan ese interés. Entonces Facebook sí tiene esto, o sea, de bajo costo y pues, es barato relativamente. Invertir $30, $45 en publicidad selectiva es baratísimo. Entonces podrías tal vez invertir bueno, tal vez en la parte del turismo comunitario, pero con, digamos, con cerciorarme de que esté bien el producto. Y en la parte hotelera, lo interesante del turismo comunitario es que tú vives como vive un local. Esa es la concepción del turismo comunitario, ¿no? O sea, y que las riquezas son distribuidas para todos los que forman la comunidad, etcétera. Pero la idea es que tú vivas como vive, por ejemplo, el otavaleño, como vive en su casa en Otavalo. El de Saraguro, que como vive en su vivienda tradicional. Entonces, con un buen producto, o sea, que las habitaciones estén bien, que tenga agua caliente, o sea, estandarizarle algo hotelero, ¿no?
pero que la experiencia sea el vivir como local, es una cuestión que yo creo que a nivel mundial se está manejando muchísimo. Los extranjeros están viniendo para conocer culturas reales y no un espectáculo como que llegan y ven, es un show, ¿no? Entonces es algo más real, es algo palpable, ¿no? Eso es lo que está ahorita en la parte de turismo, eso es lo que está. Oh, ya listo, sí, ya entiendo. Entonces es como que nosotros vamos a Otavalo y es como ellos viven, pero con agua caliente y todo eso. Sí, básicamente sería como estandarizar un mínimo viable, un producto mínimo viable que sea, digamos, reproducible a nivel hotelero. Porque tampoco por ser muy legítimo, muy extremadamente legítimo la experiencia, le voy a dar, por ejemplo, comida sin seguridad alimentaria. No le voy a dar una habitación con agua helada. O sea, cosas así que al menos un estándar mínimo de experiencia sí sería interesante, ¿no? Entonces, ya el que quiere vivir así, que se quiere bañar en la sequía, el que quiere hacer eso, ya sería algo muy radical, creo yo, pero de que hay personas para ese momento hay personas. O sea, ahora hay tantas experiencias que para cualquier idea que se les ocurra, hay una persona que quiere consumir ese tipo de turismo. Listo, ingeniero, muchísimas gracias por ese aporte. Estaba metiendo un poquito con respecto a lo que habla acerca de Airbnb, que me dijo que no se encuentra en el reglamento de... O sea, es como que fuera algo ilegal tal vez, o esa parte no lo entiendo. No es... es como por ejemplo el Cabify y el Uber. Ah, ya. Entonces es una plataforma que te sirve para brindar un servicio. O sea, la finalidad no es ilegal, porque o sea, hay una persona, digamos, hay una demanda insatisfecha de gente que no le gusta ir en taxi y dice, bueno, me voy en un carro que yo puedo escoger, si es de lujo, si es compartido, si, bueno, N condiciones, ¿no? Entonces, realmente no es ilegal porque están satisfaciendo una necesidad. Hay una demanda y por ende debe haber alguien que pueda cumplir con esas necesidades, ya la oferta. Entonces, en el reglamento de transportes tampoco está la legalidad de Uber o de Cabify, de InDriver, bueno, cualquiera de esas Didi, etc. Entonces, yo no diría que son ilegales porque lo ilegal suena como prohibido, como moralmente inaceptable, ¿no? Pero eso es una satisfacción de una necesidad y hay un mercado que está dispuesto a utilizar ese tipo de servicios. Y yo no lo veo ilegal por ninguna parte. Vaya, listo, ahorita le acabo de entender, muchas gracias. Entonces, pasándonos un poquito con lo que nos ha compartido, ¿qué tanto es el aporte del sector hotelero a la economía de nuestro país desde su punto de vista? Chuta, verán. Realmente nosotros antes de la pandemia teníamos un aporte del turismo en general, no le podría decir exactamente cuál es el porcentaje del PIB que aporta, digamos, al país, pero el turismo como tal era la tercera actividad económica del Ecuador no petrolera. O sea, si es que le quitamos todo lo que es el petróleo y derivados, era la tercera actividad económica antes de la pandemia. Tuvimos alrededor de 2.400.000 en el 2018 de visitantes que entraron al Ecuador y pues nos representaba una significativa cantidad de dinero, pero no está como desglosado con esto es hotelería, esto es restauración, esto es guianza, esto es atractivos. O sea, el gasto turístico no llegamos a ser tan minuciosos en nuestras estadísticas de saber cuánto es por restauración, cuánto es por hotel. Entonces, a nivel de destino es muy complicado esa medición, pero realmente la parte hotelera es importante porque si no hay donde dormir y donde comer, ¿cómo das cabida a tanto turista, ¿no? Claro. Entonces, yo pensaría que gran parte de el escoger un destino de visita está basado, yo diría un 70% de dónde te vas a quedar a dormir. Entonces, para poder escoger un buen destino, está en dónde vas a dormir y dónde vas a comer. Entonces, en cifras, pues es muy difícil darles un dato así de el 1%, el 2%. Lo que sí sé es que el Ecuador no es petrolero, el Ecuador no es exportador, digamos, no es agrícola tampoco, muchos decimos eso. Justamente ayer escuchaba un economista súper bueno en Radio Democracia y decía el Ecuador exporta aproximadamente el 20% en servicios profesionales, o sea, es más cerebro el ecuatoriano, o sea, básicamente. Entonces, por ahí
ahí va la situación. Pero el turismo sin duda, entonces bueno, con la pandemia bajó al sexto lugar, ya creo que nos está tomando mucho tiempo porque las políticas no ayudan a la recuperación del sector turístico. Oh, ya, listo, ingeniero, muchas gracias. Realmente es un gran aporte que hace el sector en sí del turismo hacia la economía de nuestro país. Entonces, hablando un poquito de lo que nos dijo desde su punto de vista, ¿cómo fue el rendimiento del sector hotelero cuando estuvimos en la pandemia del COVID-19? A ver, uno de los, eh, digamos, es una aseveración que la de haber escuchado, uno de los segmentos más golpeados por la pandemia fue el turismo en general y el de la hotelería mucho más. Por cuanto yo pienso que en la pandemia pues se restringieron mucho la movilidad de personas, muchos turistas dejaron de viajar, muchos, digamos, a nivel interno inclusive se cerraron fronteras en provincias, etcétera. Se puso casi en cero las cifras del turismo, ¿no es cierto? Entonces la parte hotelera fue una de las más afectadas, ¿sí? Entonces yo diría que inclusive si ustedes recuerdan en la parte de la avenida, digamos, Orellana y Amazonas, los ex trabajadores del Hotel Marriott estaban haciendo protestas porque les habían despedido, que no les habían dado sus liquidaciones como eran por esto de la pandemia. Entonces, si JW Marriott es una de las cadenas hoteleras más grandes del mundo, tiene este tipo de problemas, entonces imagínense los pequeñitos. Entonces, no creo que haya un rendimiento o algún tipo de beneficio que pasó en la pandemia. Muy pocos creo que lograron adaptarse a la pandemia. Oh, ya, muchísimas gracias, ingeniero. Entonces, me gusta mucho la parte que nos acaba de compartir acerca de cómo estuvimos en la pandemia del COVID-19 y cómo se ha estado reactivando ese sector. Habló un poco usted acerca de que estamos en el sexto lugar referente a lo que es turismo. Ya, bueno, la actividad económica para el PIB ecuatoriano estamos escalando, ¿no? Ahora estamos en sexto. Estábamos en tercero en el 2018-2019, bajamos al 12 en plena pandemia, ya ni aparecía en los textos de economía, y ahora estamos más o menos en la transición de quinto a sexto puesto de actividades económicas para el PIB. Entonces, yo creo que la hotelería per se tiene una ventaja, que es que los flujos humanos, flujos turísticos como tal, se están volviendo a activar. O sea, la hotelería nunca la analicen como algo independiente, sino se analiza cómo está la parte turística en general. Porque si la gente se mueve por turismo, perdón, si la gente se mueve por turismo, entonces obviamente van a necesitar un lugar donde dormir, ¿no es cierto? Entonces, si es que el turismo mejora, la hotelería va a mejorar sin duda, ¿sí? Entonces, pues lo principal es ver cómo se van a comportar los mercados turísticos, el movimiento de personas, y algo que está súper ahorita, como que la tendencia mundial es salir del encierro, ¿sí? Después de tanto tiempo encerrado, aunque sea me voy a Mindo, me voy a, no sé, a la playa, me voy a la Amazonía, a nivel Ecuador, ¿no? Y en los países igualmente. Lo que primero se va a reactivar es el turismo interno, es decir, dentro de su propio territorio van a hacer turismo. Y ya después, con menos restricciones, menos cuarentenas, menos estas solicitudes de vacunas, de certificados de vacunación y menos, digamos, trabas para viajar, va a ir creciendo más esto. Entonces la parte hotelera va a ir también creciendo en función de las restricciones que tengan dentro de los territorios. Entonces es una, digamos, consecuencia lógica, digamos. Vaya, listo, gracias ingeniero por el aporte. Entonces tenemos que estudiar la hotelería directamente desde el turismo, verlo. Claro, la hotelería como tal es una subindustria, digamos así, o un subsegmento de lo que es turismo. De los grandes, transporte, alojamiento, restauración, guianza y experiencia como entretenimiento, digamos así. Entonces, esos son como que cuando analizamos turismo, no pueden ser como aislados unos de otros. O sea, también tienes que ver cómo se van a transportar, si es que van a contratar un servicio de guianza, o sea, todo podría cambiar, ¿sí? Entonces, es una
sé si llamarle ciencia o cómo llamarle al turismo como tal, pero es mucho más allá que viajar, ¿no? Es más el paseíto, ¿no? Va mucho más allá de eso. Listo, ingeniero, muchísimas gracias. Entonces, para terminar, nos gustaría terminar con esta última pregunta. Tal vez usted conoce una estrategia de marketing que usan los hoteles del Distrito Metropolitano de Quito para satisfacer las demandas de turistas, tanto nacionales como externos, actualmente. Sí, verán, justamente los establecimientos, unos que tienen una particularidad, son los que adquirieron el distintivo Q, que es de calidad. Ellos forman parte de una plataforma de establecimientos hoteleros que tienen una aplicación como tal, en la cual promocionan todos sus servicios. La mayoría de visitantes extranjeros que entran al Ecuador les recomiendan que se descarguen la app y van a tener información de todos los lugares donde visitar y dónde te puedes quedar para dormir y dónde puedes comer. Esa es una. Y la otra que estuve viendo y es, digamos, a nivel más, no tan grande, porque no todos pueden adquirir una certificación turística, ¿no? Y es a nivel más interno y es una que está funcionando bastante bien y es esta estrategia de marketing que yo te hago un post de tu sitio y tú me das un descuento de un 2%, por ejemplo, en la habitación. Te hago el ejemplo, por ejemplo. Yo digo, me quiero hospedar en la residencia de Pepito, ¿ya? Entonces, yo voy al lugar, hago el post, estoy en la residencia de Pepito, ¿ya? Publico en mis redes sociales, Instagram, WhatsApp, y voy a donde el recepcionista y digo, mira, tengo esto. Entonces, y pues ellos adquieren un 2% de descuento, que realmente no es muchísimo, porque si una habitación cuesta $30, el 2% son 60 centavos, ¿no? Pero te salió súper barato la parte de la publicidad, porque es persona que tiene un círculo social, tiene amigos, tiene seguidores, entonces son estrategias que ponen los hoteles generalmente pequeños para dar una especie de incentivo para que hagan un post del lugar donde están. Hashtag el lugar, hashtag para el lugar. Entonces, de alguna manera es como que abaratan costos en publicidad, pero con storytelling. Entonces, es una cuestión bastante novedosa en el sentido de promocionar de personas reales, no es que el modelo que ahí te dicen, ¿no es cierto? Sino persona real que tiene sus amigos y que ve dónde te has quedado y pues ya genera una expectativa, tal vez genera algún tipo de curiosidad, por decirlo así, y las otras personas pueden como que darle clic al hashtag y saber dónde está, cómo es, qué precios tiene, etc. Entonces esa es una estrategia que están manejándose y no es tan nueva que digamos, eso en Asia se maneja hace harto rato y pues yo pienso que les está funcionando bien porque cada vez se ve una mejora en los coeficientes de ocupación de los establecimientos hoteleros. Listo, ingeniero. Muchísimas gracias por el aporte que acaba de darnos para nuestro proyecto de rendimiento empresarial e innovación en marketing dentro del sector hotelero. Muy agradecidos por todo el conocimiento que nos brinda y muchísimas gracias, ingeniero, y eso ha sido todo. Un gustazo. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Muchísimas gracias. Ya no se lo con mucho gusto. Puro conocimiento.